apartados estrictamente de información geográfica y por supuesto en lo que es el escalamiento en el tema minero. Perú, el servicio peruano, también tiene este concepto ya andado, y entonces, bueno, nosotros acá, desde nuestro país, desde Venezuela, también estamos haciendo nuestras aproximaciones y nuestros ensayos de errores en algunos casos, y nuestras victorias tempranas en otros, en torno a la infraestructura de datos espaciales. Ingeomin, en estos 22 años que cumplimos, el 28 de este mes, el 28 de septiembre, vimos la necesidad de, por supuesto, mostrar estos avances y estas aproximaciones que estamos haciendo en estos adelantos. No quiero o no queremos nosotros pasar al tema de la infraestructura sin antes nosotros poder definir algunos elementos, ¿no? Dentro del contexto de las ciencias de la Tierra y el contexto científico en general, si nosotros no tipificamos primero la actividad o la institución que hace la actividad, en algunos casos eso no es que puede llevar a errores, sino que queda como en el aire, cómo es que se operativiza o por qué nace la necesidad de una infraestructura de datos. Entonces fíjense que nosotros en esta primera lámina vamos a hacer como el por qué Ingeomin necesitó o por qué la geología o el sistema de geociencias necesitó este tema de la infraestructura de datos. Fíjense que nosotros como Ingeomin, el rescate y conservación de información técnica ha sido motivo de responsabilidad. En este caso de la gerencia que honradamente yo, con todo orgullo y honradez, llevo en Ingeomin, llevo la responsabilidad, la gerencia de información geológica minera, ya que en Ingeomin esa información representa el producto de muchos años de investigación y estudios en el área de geología y minería. El gran volumen de información geocientífica que reposa en nuestros archivos está conformada por informes, publicaciones técnicas, cartografía geológica minera, sensores remotos, por supuesto, fotografías aéreas, entre otros. Como yo hago un paréntesis en este entre otros, fíjense que ese entre otros son ese trabajo de las muestras geológicas, de las perforaciones, todo ese cúmulo de información que es dato duro, que es súper importante para nosotros los geocientíficos. Ese es otro de los elementos que nosotros estamos colocando como pilar de esta infraestructura de datos. Continúo constituyendo un patrimonio cuyo valor intangible debe ser preservado y almacenado y manejado de formato digital. Nosotros estamos en las tecnologías TIC, estamos ya tocando todos estos conceptos de inteligencia artificial, todo en el mundo va a un formato, por supuesto que el analógico no es que pierde valor, pero el formato digital es fundamental para interoperar de forma inmediata para su conservación y sistematización, hablo de los datos. Y todo este cúmulo constituye más de 80 años de investigación a escala nacional. Recordemos que en Ingeomin reposan informes y reposa dato duro de más o menos 1918, 1920, datos de British Petroleum, de Schlumberger, y así sucesivamente. Todo eso nos vemos en la necesidad de sistematizarlo, llevarlo a un conjunto. ¿Cuál fue esa primera aproximación? Aquí paso a la lámina 2, lo que fue el sistema de información geológico minero. Aquí nosotros quisimos esquematizar más o menos cómo es nuestro sistema de información. Fíjense que hay una área de publicaciones técnicas aquí en la esquina superior izquierda. Esa información que estaba análoga, por supuesto, y fuimos un proceso de digitalización. Esa sala capturó informes de publicaciones, mapas, información de mapas, fotografías aéreas, lo que pasó un proceso de georreferencia de esa información y la creación de bases de datos relativas a esa información. Por supuesto, aquí nosotros hablamos también de un resguardo de esa información, de una salida GIS, de unos productos cartográficos,
que suministraban información digital a otras gerencias dentro de INGIOMIN, a unidades operativas, por supuesto a entes públicos, entre esos entes públicos por supuesto las universidades, posibles competentes o alianzas mineras que requieren información y que es objeto de ingresos propios para INGIOMIN, por supuesto las comunidades, algunas comunidades, algunos requerimientos en torno al tema de geotecnia, y los demás usuarios que requieren información. Yo recuerdo sobre todo el tema de tesistas, para trabajo especial de grado, de magíster, especializaciones que requieren información. En eso, el resguardo y la preservación, la construcción de nueva información es fundamental. Pues nosotros quienes manejamos GIS entendemos que hay un elemento de resguardar y resguardar, almacenar información. Hay distintas versiones que en muchos casos nos conseguimos con el problema de cuál es la versión más ideal o cuál es la versión que representa lo que necesito en el momento de presentar o de desarrollar nueva investigación. Entonces allí había un elemento que era esencial, pues. ¿Cómo preservar? ¿Cuál es la cantidad? ¿Cuál es la información más pertinente para lo que estoy haciendo? Y por supuesto, en muchos casos, seguramente parte de la audiencia se ha conseguido con esto de, bueno, tengo 30 terabytes de información, tengo 4 terabytes de información. Yo recuerdo, solamente lo comento a nivel de personal, hace como 2 años perdí dos discos duros que tenían bastante información. Imagínense desde que hice mi licenciatura en geografía, toda esa información la perdí. Eso fue un antes y un después en torno a la toma de decisión y a la toma de conciencia de lo importante de resguardar, de preservar información y de ir escalando a otras formas más eficientes que tener un disco duro, ¿no? O tener un servidor. Otro elemento fundamental acá, donde colocamos el pictograma del escaneo y de esto de los escáneres de plotter, de plano, seguimos digitalizando, hay mucha información, llega nueva información en formato análogo que tiene que irse sistematizando. Por supuesto, una impresión de siempre los requerimientos en algunos casos van a ser impresos para fines de trabajo de campo y otros elementos. Eso es indispensable, aunque estamos pasando sobre todo priorizando el tema digital. Y bueno, tenemos aquí un índice y algunas cartografías temáticas. Nosotros vamos marcando, haciendo el seguimiento, cuáles son esos elementos en el espacio que debemos ir actualizando y a las distintas escalas teniendo los resultados. Parte de eso nos permitió tener el sistema de información, por supuesto, geológico minero, nos permitió una captura de procesamiento de datos, teledetección, almacenamiento de datos, infraestructura de datos y semiestructurada. Información estructurada y semiestructurada. ¿Qué llamamos nosotros la información estructurada? La que vimos anterior, los índices, las fotografías aéreas y sucesivamente. Otro elemento no estructurado sería toda esa información que dentro de los informes, quienes priorizamos el tema de campo, independientemente de todas las tecnologías que podamos manejar, el tema de campo es fundamental, fundamental. Y eso he aprendido con los compañeros geólogos, geofísicos y así sucesivamente, que el tema de la libreta de campo, los croquis que derivan de ese trabajo de campo son elementos bastante urgentes y prioritarios. Esa es una información no estructurada o semiestructurada que debe ser resguardada también. Otro elemento, sistema de visualización para la planificación minera, los catastros, por supuesto, parte de lo que fue la exposición de el anterior expositor. Aseguramiento e integridad, calidad, seguridad de la data e información, nos ayudó muchísimo a eso.
base de datos bibliográfica, todos los informes técnicos que son un fundamento esencial para el constructo geocientífico de INGOMIN. Esa base de datos ya reposa, tenemos una base de datos concreta de todos esos elementos. Y por supuesto para la cartografía básica y especializada en las áreas de geociencia. Ahora sí, eso fue como el abreboca de por qué nace este tema de la infraestructura de datos, y ahora sí pasamos al tema en cuestión, que es la infraestructura espacial de datos la infraestructura de datos espaciales geológicos mineros. Antes de ir al concepto o explicarlo, para nosotros consideramos importante poder dar unos conceptos generales, que a veces en el área de la geociencia, no todo el mundo, pero siempre es bueno discriminar los conceptos generales. Algunos los confundimos, otros no. Pero, por ejemplo, en el caso del dato, que es el principal, para mí, si hay un Dios para mí, yo creo que el dato es un Dios fundamental en el tema de la geociencia. El dato para mí es todo. Hay gente que me dice, bueno, no, es la información, no, pero el dato duro es elemento fundamental, y ahí tú puedes construir y desarrollar. Pero fíjense el concepto. El dato es una cifra, letra, palabra, descriptor de un elemento, concreto sobre hechos, etcétera, que permite estudiarlos, analizarlos o conocerlos. El ejemplo que coloca aquí la referencia, del que tomamos como referencia al concepto, el dato censal. Nosotros en el dato censal, teniendo el tipo de vivienda con que es construida, el tipo de material con que fue construida la vivienda, los datos, nivel socioeconómico de las personas que viven en esa vivienda, si es multifamiliar, unifamiliar, los niveles de educación de los padres, y así sucesivamente. Esos datos nos dan una información con respecto a esa familia. Entonces, bueno, ese es uno de los ejemplos generales que utilizamos para el tema del dato. Otro concepto importante, el de información. Fíjense que la referencia dice resultados de imagen para la información, es el resultado de imagen para el concepto de información, que es el nombre por el que se conoce un conjunto organizado de datos procesados que constituyen un mensaje que cambia el estado de conocimiento del sujeto o sistema que recibe dichos mensajes. El caso de la biología, fíjense que la información se considera como un estímulo sensorial que afecta el comportamiento de los individuos. Hay una persona que tiene el audio. ¿En qué momento? No. Listo, vamos a ver si ahora sí. Ok, continúo. Entonces la información, fíjense, nosotros podemos visualizarla como algo que cambia la percepción de lo que estamos observando. Si nosotros pasamos o caminamos por encima de una unidad productiva agrícola, un terreno, nosotros no tenemos el concepto, no tenemos los elementos para saber qué hay en el subsuelo. En el subsuelo de ese espacio puede haber un material de kimberlita, o puede haber también material aurífero, pero solamente por caminar por el terreno no vamos a tener el elemento informativo de qué hay ahí. Los datos a partir de prospectar, de hacer exploración de ese terreno, es que nos puede cambiar la percepción de qué hay allí y poder utilizarlo o verlo de otra forma. Ese es el concepto de información que quisimos compartir. Otro concepto que a veces es confundido o no es manejado de forma debida es el concepto de sistematización. Se refiere al ordenamiento y clasificación de todo tipo de datos e información, bajo determinados criterios, categorías, relaciones, etc. Su materialización más extendida es la creación de bases de datos. De donde tomamos esto, yo los invito a revisarlo, igualmente al final de la exposición, yo voy a dejar mis datos, mi correo, y yo puedo suministrarlo
con toda facilidad por vía correo electrónico. Es la FAO el 2004, ellos hicieron un pliego de sistematización de datos. Es un documento interesantísimo. Y fíjense que ellos, la sistematización es esta dinámica o esta piedra filosofal que toma el dato, lo transforma en información, de la propia información la transforma también o toma con pinza datos y construye nuevo dato o nueva información y así sucesivamente. Ese es el concepto de sistematización. Estos dos últimos conceptos que son también fundamentales, sobre todo para el tema de ya la plataforma o la activación profesional, las instituciones, o cuando estamos interoperando con otras instituciones, es el concepto de metadatos. Entre comillas, son los datos que explican los datos. En general, un grupo de metadatos se refiere a un grupo de datos que describen el contenido informativo de un objeto al que se le denomina recurso. El concepto de metadatos es análogo al uso de índices para localizar objetos en vez de datos. Entonces, fíjense que esto ya es estrictamente en el tema espacial, en el tema geo, en el tema territorial, que el tema de los metadatos es para localizar, para dar más precisión a los datos que estás representando o que estás operando, ¿está bien? Más adelante vamos a seguir ahondando en el concepto de metadatos. Y por último, el concepto de interoperabilidad. Este concepto, nosotros los geógrafos, los que operamos el tema GIS, sabemos que nace de la Universidad de Esri, la Universidad de los Sistemas de Información Geográficos. Más o menos se construye este concepto a partir de allí, en 1970, finales de los 70, principios de los 80, la interoperabilidad. Es la capacidad de comunicación entre distintos sistemas, con distintos datos en distintos formatos, de modo que la información puede ser compartida. Palabra fuerza, idea fuerza. Accesible desde distintos entornos y comprendida por cualquiera de ellos. La interoperabilidad es la necesidad que tú tienes de poder transformar, construir junto a otro y intercambiar. Concepto súper interesante y fundamental. A manera de ir comprendiendo esto de datos, información, entendimiento, sabiduría, quisimos explicar esto. Fíjense que en nuestra geociencia, el dato, la prioridad que tiene de característica es el espacio-tiempo. El dato en cualquier otro rama del conocimiento o en cualquier otra disciplina puede tener o no el espacio-tiempo, pero en la ciencia de la Tierra, a juro, porque sí, per se, tiene que tener el elemento espacio-tiempo. Ese es el primer contexto que quiero conversar con ustedes. Fíjense que acá tenemos datos dispersos, ¿verdad? No teniendo una categoría, no teniendo elementos concretos. Pasan información cuando ya tú los categorizas o das un nombre o un color, como es en el ejemplo. Eso puede ser material aurífero, esto puede ser material kimberlítico y así sucesivamente. Pero tenemos la información a partir del dato de qué hay allí en ese territorio. Posterior viene otro siguiente nivel, que es el nivel del conocimiento, a donde cómo se conecta, por qué relación tienen esos elementos que están en el espacio, además de categorizarlo, de darle un nombre, cómo se relacionan, qué conexión tienen. Hay el nivel del entendimiento, cuando tú, fíjense, cuando veíamos el gráfico del dato, estos dos elementos no tenían ninguna relación ni tenían una categoría. Ya en el nivel de entendimiento sabemos por qué están separados. Uno es verde, otro es morado. Uno es kimberlita, otro es material aurífero y están separados. Bueno, hay el entendimiento de esa separación o cómo llegaron a esos dos espacios. Y por último, el nivel de sabiduría,
ver cómo se conectan ellos y qué es lo que hace, por qué, en qué proceso, cuál es la razón por la cual, a pesar de que están separados o son antípodes, tienen una relación entre ellos o hay una causa por la cual están de esa forma. Ese sería el nivel de sabiduría. Evidentemente, quienes manejamos el tema de bases de datos y las operaciones de datos, hay una entrada que se le opera a los datos, ese es el input, después pasa un proceso, un procesamiento, el procesamiento está intrínsecamente relacionado a un storage o almacenamiento, no puedes hablar de procesamiento si no tienes un repositorio, tienes un servidor de datos, y por último, una salida, que es lo que tú le entregas al cliente o lo que tú consumes para la investigación. En esta presentación quise ahondar un poco más, darle otros elementos. Fíjense que fuera de nuestros ámbitos de las ciencias de la Tierra, pero esto nos va a ayudar a comprender algo del metadato. Fíjense que esto es un pictograma que hizo la Major League Baseball. Yo toda la vida jugué fútbol en la Universidad Central de Venezuela, pero bueno, este ejemplo del béisbol cae como anillo al dedo. Fíjense que esto para Max Schweitzer, él es un pitcher. Fíjense que esta es la área de picheo, y aquí están los 3000 lanzamientos que hizo. Entonces está el cambio, está la bola rápida, está el sinker y así sucesivamente. Y esta es la lluvia de puntos donde cayeron esos, o la lluvia de datos donde cayeron esos lanzamientos. Ahora bien, ¿qué sería el metadato? La forma en que el compañero tomó o agarró la pelota. La agarró de forma de sinker, la agarró en forma de slider, de bola cortada, de curva. Eso que no se ve cuando nosotros vemos el lanzamiento o dónde cae, eso es el metadato. ¿Okay? El metadato no queremos dejarlo por fuera porque en la interoperabilidad del sistema, en los contextos de intercambio de información, en los contextos de inteligencia artificial, va a jugar papel preponderante, sobre todo para el tema de la operación del sistema de información geográfico. Yo espero que haya sido de provecho esta lámina porque de verdad creo que fue pertinente para poder entender el tema del metadato. Ajá, fíjense, el marco normativo o de elemento de la construcción de la infraestructura de datos, nosotros aquí en Venezuela, quienes no están en nuestro país, a los compañeros de otros países, los hermanos de otros países, fíjense que nosotros tenemos un instituto geográfico que ejerce rectoría en el tema de la información geográfica. Y ellos hacen la definición de la infraestructura de datos general para toda Venezuela. Y la IDE es un sistema informático integrado por un conjunto de recursos. Fíjense que está el catálogo. Cuando yo hablo del catálogo en el tema minero, catálogo de minerales, por ejemplo. Servidores de mapas geológicos, servidores de información geológica, servidores de información geofísica, fotografías aéreas y sucesivamente. Programas, datos, aplicaciones, las aplicaciones web donde tú puedas interoperar. Y por supuesto las páginas web, dedicados a gestionar la información geográfica. Mapas, ortofotomapas, imágenes, topónimos y así sucesivamente. Disponibles en internet, por supuesto, que cumplen una serie de condiciones de interoperabilidad, normas, especificaciones, protocolos e interfaces, que permite que el usuario, utilizando un simple navegador o un celular o la plataforma de tecnología e información pertinente, pueda utilizarlo e intercambiarlo según sus necesidades. Entonces fíjense que está el tema del mapa, está el sistema de información geográfico y escala a un nivel de infraestructura de datos. Continuando, fíjense que esto es uno de los grupos que nosotros a partir de la gerencia de información, no la gerencia de información sola, sino nosotros como instituto de investigación, como INGEOMIN, hacemos el match o el servicio. Esto es una área de catastro minero
en el Callao, donde interoperamos y hicimos la salida final cartográfica, donde hay información, por supuesto, del DEM, del modelo digital del terreno, a partir de imágenes satélites y otras fuentes raster. ¿Está bien? Entonces, parte de los productos. Por supuesto, todo esto a una escala. Esto es parte de lo que debe ser un servicio dentro de la infraestructura de datos geológico minero. El gran potencial, la importancia de la infraestructura de datos geológicos mineros, INGEOMIN, busca articular, integrar los diferentes procesos de producción de datos espaciales en materia de geología, minería en el territorio nacional, por parte de los entes públicos y empresas privadas, así como articular también con las pequeñas y grandes minerías, con el objetivo de dotar a los diferentes sistemas y procesos de información estandarizada para facilitar y coordinar la información geográfica que permite intercambiar, compartir, combinar, analizar y acceder a la data geográfica en la página web de manera de interoperar, para apoyar la gestión pública privada dando respuesta oficial oportuna en materia de geología y minería. Esto, en pocas palabras, es interoperar. Y sobre todo, un área de oportunidad grandísima es esta interoperación con las universidades. Ellos son repositorios de mucha información, además de que son repositorios, ellos tienen una necesidad también de sistematizarla y que sea otro nodo de información para la infraestructura de datos. Esta lámina, desde el punto de vista informático y de la decisión de la operación de la infraestructura de datos, es bastante importante. Fíjense que aquí está el diagrama formal de lo que es la I desde la perspectiva de la informática, el dato, la base de datos, datos temáticos. Fíjense que todo esto pueden ser distintas bases de datos. Está los datos de publicaciones e informes. El metadato es una parte esencial de esa información. Es cómo fue construida, qué tipo de GPS utilizaste, si es información de coordenadas, a qué hora tomaste el punto de coordenadas. Quienes utilizamos los navegadores sabemos que hay un umbral, hay una ventana en el que el dato es más perfectible que a otra hora. Esa ventana es a las 10, 11 de la mañana. Eso puede cambiar también por las tecnologías. Recordemos que la constelación de satélites está en constante renovación, pero bueno, por tomarlo de referencia. Por supuesto está un apartado en el sistema del servicio, los catálogos de servicios, los servicios de mapa, los servicios de nueva información, nuevos investigadores, una red de gestión del conocimiento de esos datos que puedan, por supuesto, los investigadores publicar y ver publicaciones. El otro apartado sería la documentación técnica, que es informes técnicos geológicos, para nosotros el INGEOMIN, publicaciones oficiales, cartas geológicas 100.000, 50.000, y por supuesto, parte importantísima, lo que es el léxico estratigráfico, que es elemento esencial, es la Biblia en el contexto de las ciencias de la Tierra, de la geología. El otro apartado, fíjense, esto es más en el contexto institucional, se repiten varios de los elementos de la base de datos o la estructura en el tema informático. Están los datos, por supuesto, los metadatos, los servicios, pero aquí están asociados también las tecnologías. Cuando hablamos de las tecnologías, imaginemos que uno de los equipos o un equipo moderno en el área de la geofísica pueda en tiempo real enviar información vía página web o vía satelital a los servidores o a la infraestructura de datos espaciales. Otro elemento que es súper fundamental es las normas. En este caso son las normas ISO, los acuerdos entre instituciones y de interoperabilidad, y los actores, que ya los nombramos, que forman parte de esa infraestructura de datos. Ahora, otro elemento que
cae como anillo al dedo, y que en la plataforma del Sistema de Información Geográfico es prioritario, es el tema del diagrama de entidad-relación de los datos. Fíjense que aquí tenemos para la IDE todo la entidad-relación de todas esas bases de datos y de cada uno de los datos. A lo interno de la institución hicimos el debate, o me preguntaba una persona que no tenía, o que tenía un nivel intermedio en el tema de bases de datos. Bueno, ¿por qué acá la escala me da los resultados topográficos, geológicos, aeromagnéticos, radiométricos, y esos son productos a lo mejor de las imágenes satélite o de vuelos? Entonces, la interpretación en este apartado es que esto es la salida del sistema. No estamos hablando de cómo se estructura la información, sino cómo sale, cómo se transforma en un servicio. Entonces, la escala, por supuesto, para el tema de la salida cartográfica es esencial. Nosotros no hacemos salidas sin una escala específica. La escala puede ser 25.000, 50.000, 100.000, o depende de la necesidad del usuario. Ojo, no hay que confundir la escala de levantamiento, que tiene que ser normada, ¿verdad? Yo no puedo hacer zoom en un mapa con información que fue levantada a 25.000 y con eso decir que la escala de levantamiento es 10.000, ¿verdad? Sí, pero sí decimos el tema de la escala en función de una salida concreta, ¿verdad? Igual, los formatos vectoriales, los relieves, los suelos, los afloramientos, la hidrografía y así sucesivamente. Y por supuesto en las salidas cartográficas, en la salida temática, las escalas priorizan los fundamentos o la salida para los distintos elementos temáticos. Esto es fundamental sobre todo para los decisores, para el decisor de la operación de la infraestructura de datos, quién la construye, quién la opera. No queremos decir que esta es la estructura final, seguramente depende de la institución, va a adecuarse a una estructura de datos, un diagrama de integral-relación, pero puede ayudar para algunos elementos. Aquí pasamos a otra lámina, la importancia de resaltar que la disponibilidad de datos conlleva una necesidad de normalización en términos de información geográfica y de los servicios que la procesan. Esta normalización tiene como objetivo facilitar la comprensión, el acceso, la integración y la reutilización de forma eficiente del dato. Fíjense que en la nube que está acá, está el conjunto, información, cómo lo hago, fenómenos de ese dato que fue tomado, los metadatos, la calidad de la información es fundamental. Nosotros debemos ir a una información científicamente perfectible, ¿está bien? Y así sucesivamente. A esto vamos, al tema de las normas ISO 9100, que es elemento esencial, las normas ISO para nosotros interoperar o manejar datos geográficos y sobre todo para la norma de lo que es la infraestructura de datos. En este sentido surge como la normativa ISO 9100 y actualmente la iniciativa principal en la normalización de la información geográfica, en desarrollo por la ISO TC 211, aplicando los acuerdos de Viena y con el Open Spatial Council, mediante el Consejo Consultivo de las ISO 211 y así sucesivamente. Ahora bien, el objetivo de la OGC es definir por consenso especificaciones de interoperabilidad de los SIGs. Cuando hablamos de interoperabilidad de los SIGs, es interoperabilidad de bases de datos y de información. En nuestros apartados tiene que ser de información geológica y minera. A manera de referencia, y para que sea insumo de toda la audiencia, aquí damos la lista de las prioridades en las ISO 9100 en el carácter general de la información geográfica. Fíjense que está el modelo de referencia, el lenguaje del modelado conceptual, cómo tú conceptualizas a nivel de sistema, las terminologías, todo eso está normado, la conformidad de las pruebas que hiciste,
los perfiles, el modelado espacial, modelo temporal, referencia espacial por coordenadas, no es cualquier coordenada, es una referencia para distintos tipos de ámbitos geográficos, países y regionales. La referencia espacial por identificador geográfico, entonces cada IDE que tiene el campo de datos en la masa de datos. Por supuesto, el metadato sigue siendo una idea fuerza. Metadatos para imágenes y mallas. Esto es para imágenes satélites, imágenes radar, las distintas imágenes que estemos desarrollando y por supuesto para el mallado y para el muestreo, que por supuesto es dominio de los geólogos, de la parte de la geología y de la geofísica. El metadato de esquema de implementación de XML, por supuesto todos conocemos esa salida, y los perfiles generales del modelo espacial, Entonces vemos allí la importancia de las normas. Sin normas no hay interoperabilidad consistente a nivel de otros elementos, de otros sistemas y de otras instituciones. Aquí ya estamos llegando al final de la exposición. Algunos de los beneficios: dar a conocer la información geográfica disponible y facilitar el acceso al público, por supuesto. Ojo, el acceso no puede tomarse como algo a la ligera. Recordemos que la información geológica minera es de carácter discreto, hay una discreción, hay una confidencialidad en algunos casos de la información. Ahora, esos accesos, por supuesto el decisor y los organismos pertinentes dictamos los elementos que pueden ser facilitados y los que tengan restricción, cuáles son la ruta para ese acceso. Contribuye a elevar y certificar la calidad de la información, por supuesto, a escala nacional. Impulsa proyectos de cooperación entre instituciones, eso es un elemento esencial, porque hay la necesidad de otros datos, hay necesidad de intercambiarlos, entonces eso impulsa la creación de una IDE. Y por supuesto, dar respuesta a los entes privados y nuevos investigadores en las áreas para esa contribución. Otro elemento: facilita el acceso a la información mediante procedimientos en línea. Estamos ya en categoría de TIP, la manera eficiente y rápida de obtener esa información e interoperarla. Permite combinar información de orígenes diversos, elegida en función de intereses determinados. Dar a conocer al público ofertas de datos geográficos, facilitando su comercialización. Esto para efectos de ingresos propios, institucionales. No quiere decir que todo es estrictamente para uso para venta o para comercialización, sino que hay unos productos que también pueden ser interoperados de forma gratis, otros que no. Crea las condiciones para certificar la calidad de datos que ofrece cada producto. Por supuesto, a partir del tema de la utilización de las normas, y por supuesto, en ese momento, en el preciso instante que tú perfeccionas ese canal de comunicación, puedes tener un dato mucho más preciso, más certificado, pudiéndolo hasta certificar. Otro gráfico que queremos compartir es datos y metadatos, entidades públicas. Cada nodo, aquí yo visualizo universidades, aquí visualizo centros de investigación privados o empresas mineras que puedan interoperar con nosotros en esa gran nube de datos. Por supuesto, las operaciones o el proceso de esos datos, las normas de interacción, servicio de información, el talento humano dispuesto para esa operación y por supuesto las políticas públicas que se están desarrollando para tales fines. Y por supuesto todos esos usuarios, la sociedad, las ciudades, las empresas, el Estado y los propios sistemas de información que los decisores puedan valerse de esos datos para, la redundancia, tomar decisiones. Quisimos dar una matriz FODA del tema de la IDE, porque son elementos a construir y sobre todo quienes quieran
ahondar más en estos contextos de la infraestructura de datos. Fíjense que la fortaleza, normalizar la información geográfica, definir la interoperabilidad de SIGs, contribuye a la solución de problemas globales. El problema seguro que tiene el centro de investigación o la universidad o una empresa, seguramente tienen problemas similares a los que tiene Geomin u otro actor. Facilita la comprensión y el uso de la información geográfica, por supuesto, a medida que tú interoperas, comprendes otras nuevas tecnologías, comprendes el uso de esa información y así sucesivamente. Oportunidades, aumentar la disponibilidad de accesibilidad, accesibilidad e integración de la información geográfica, distribución de la información e interoperabilidad. Debilidad, presenta fallas en la coherencia entre las distintas partes. Por ejemplo, la comprensión de que hay que normalizar la base de datos de uno u otro actor. Los aparatos y servicios que se van a ofrecer, si estamos hablando de API, si estamos hablando de aplicaciones en celular, y así sucesivamente. Puede haber también debilidad en el tema de los servidores que se van a utilizar. Puede haber un servidor que tiene una velocidad de navegación superior al otro, y eso dificulta. Por eso pudiera ser una debilidad. Son en sus aplicaciones, ya que confluyen un conjunto de disciplinas y especialidades. Bueno, allí es el tema de la transdisciplinariedad, multidisciplinariedad y así sucesivamente. Cómo nosotros hacemos ese diálogo de saberes para poder nosotros esa debilidad transformarla no en una debilidad, sino en una oportunidad. Y por supuesto las amenazas, aplicación del marco legal que exige el intercambio de información entre instituciones, eso por supuesto es una amenaza. Quienes somos lectores del Señor de los Anillos, de J.R. Tolkien, sabemos que el anillo del poder, la información, se transforma en algo que no quiere intercambiarse. Entonces, ¿cómo romper con eso? Es un marco legal, es un marco de formación a las instituciones, a los investigadores mismos, en donde no es un anillo del poder, sino que ese anillo que tienes, cuando tú lo interoperas con otro, se transforma en otro poder o se transforma en un elemento esencial para seguir construyendo ciencia, no como un poder. Pero bueno, es un trabajo de hormiguita que tiene que hacerse y que es un elemento que tenemos que tener en la concepción de este tipo de herramientas o metodologías. Por último, la ausencia de conocimiento de las normas, por ejemplo en el caso de las ISO, que no hacen exitoso el tema de las infraestructuras de datos espaciales. Ajá, fíjense. Para finalizar, no queremos dejar en el aire algunos datos que ya nosotros tenemos en nuestra infraestructura de datos, por lo que se fue ese proceso de sistematización, ese proceso de construcción. Fíjense que el total de documentos técnicos en archivo que tenemos en Geomin son 8.220 archivos. Transcritos a nuestra base de datos, tenemos 5.928 informes técnicos. Los informes digitalizados son 3.540, ¿está bien? Digitalizados, en formato digital. Transcritos en base de datos de las publicaciones técnicas, tenemos 5.258 publicaciones técnicas. Estas son publicaciones desde el punto de vista del boletín de geología y otras publicaciones que son arbitradas. De esas publicaciones, nosotros por supuesto hemos priorizado el tema de los informes técnicos, que es el grueso de nuestra información. Tenemos digitalizadas, hay un bastante ámbito que tenemos que desarrollar, solamente 15. ¿Está bien? En el tema de la cartografía, tenemos un total de 8.018 productos cartográficos o mapas, registrados en bases de datos, son 7.287,
Nos quedan por escanear aproximadamente unos 2.200 mapas. Colocamos 2 asteriscos allí. Fíjense que el primero es que lo que nos falta por escanear, que reposa en nuestros archivos, sobre todo es la cartografía Gran Visión, a escala continental sudamericana, y el otro apartado son fotografías aéreas e información de TECMIN que está análoga en Ciudad Bolívar. En el caso de las fotografías aéreas, nosotros somos repositorio de las fotografías aéreas en el contexto geológico minero. Recordemos que hubo un siniestro en el 2004, aquí en la torre este de Parque Central, donde se perdió mucha información fotográfica y de planos a detalle de la ciudad por un incendio, y nosotros somos los que todavía conservamos la información que pudo haberse perdido en ese incendio. Y en el caso de TECMIN, hay mucha información. TECMIN, la técnica minera, hubo un proceso de fusión, ahora es parte de nuestra institución, o ya fue absorbida por nosotros, y tenemos mucha información en análogo, informes, cartografía, por supuesto croquis y así sucesivamente, que debe ser sistematizada. Pero esto es como el inventario de lo que ya forma parte de nuestra infraestructura espacial de datos de los geológicos mineros. Bueno, para finalizar, aquí yo les dejo alguna información para comunicarnos, mi correo electrónico, el Twitter, donde a veces publico algunas cosas referentes al área de las ciencias de la Tierra, y nuestra dirección aquí en Caracas, que es en la torre oeste de Parque Central, en el piso 8, la gerencia de información. Estamos, por supuesto, prestos a colaborar con ustedes, atenderlos e interoperar. Ya a partir de este momento, pasamos a lo que es la ronda de preguntas y poder interactuar con ustedes. De verdad, nuevamente, para finalizar, agradecer, por supuesto, la invitación, y sobre todo que el tema de la infraestructura espacial de datos no se vaya a tomar como algo que va a sustituir el trabajo de campo o el trabajo de laboratorio. No es que vamos a sustituir con una infraestructura espacial de datos. Es más, tenemos que reafirmar que el trabajo de campo y el laboratorio, el dato duro, es prioritario. Y por último, agradecer a mi equipo de trabajo de la Gerencia de Información Geológica Minera. Yo como gerente me siento orgulloso, y sin ellos seguramente no pudiéramos nosotros hacer este tipo de trabajo y de producto final para ustedes, los participantes. Buenas noches.